personajes de la Biblia que me llaman mucho la atención. Pablo es otro de ellos, y no se diga de Moisés y de Abraham y de Gedeón y de Caleb, que es uno de mis preferidos también. Entonces, pero Dios puso en mi corazón que pudiéramos ver un poquito acerca del carácter, de la característica de Josué. Entonces, que salgamos nosotros edificados a través de la palabra, a través del testimonio, a través del ejemplo de este varón. Así es que espero en Dios que salgamos bien edificados. Entonces, bueno, inicia, por ejemplo, quiero empezar la primera característica y está en Números 14, versículos 6 al 10. Y dice la Biblia, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y lo que yo veo aquí es, por ejemplo, algo muy especial en este varón. A pesar de que era un militar, era un líder y todo, era un hombre que tenía fe, y fe en especial a su Dios. Sí, o sea, era un hombre que dependía de Dios, era un hombre que confiaba en Dios. Y entonces tenía ese carácter, tenía esa característica de depender de Dios. Y acuérdense ustedes que un poquito atrás, en el capítulo 13, él fue uno de los comisionados por Moisés a reconocer la tierra. Y fueron 12 príncipes de cada tribu, y van y reconocen la tierra, pero de regreso ya traían el producto, o ¿cómo se llama? Los resultados de ese viaje. Traían uvas, granadas, higos, y llegan a Moisés. Pero cuando llegan con Moisés, 10 varones pues reaccionan o vienen desanimados, así vienen pesimistas. ¿Por qué venían pesimistas? Porque vieron que allí había muchas ciudades fortificadas, había gente gigante. O sea, estos días vieron la situación difícil. O sea, se les hacía algo imposible poder conquistar la tierra prometida. Entonces regresaron pesimistas, negativos, que pues que no se puede, que allí hay mucha gente grande, que hasta nos pueden comer y cosas así. Pero entre esos 12, estos dos varones, Josué y Caleb, reaccionaron y dijeron: sí, ciertamente hay gigantes, y el pueblo, el lugar es tierra que fluye leche y miel. Pero me gusta el versículo 8, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Y Josué y Caleb vieron que no era imposible tomar la tierra prometida. Sí había obstáculos, como en toda la vida, cuesta ganársela. Hay que luchar por ella, hay que esforzarse por ella. Para tener algo que deseamos en la vida, hay que luchar. Y ustedes los han experimentado. Para llegar a donde están, para obtener lo que tienen, les ha costado. Y toda la vida cuesta, o sea, no es fácil. Si fuera fácil, pues cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero en toda la vida siempre hay que pagar un precio, hay que luchar, hay que esforzarse, y en especial hay que tener fe que Dios nos va a dar la victoria, que Dios nos va a cumplir su promesa en nuestra vida. Entonces me gusta esta característica de Josué, de su fe en Dios. La palabra es bien clara en Juan 15:5. Separados de Él, nada podemos hacer. Y Josué reconocía que con la compañía de Dios,
con la asistencia de Dios, iban a alcanzar a tener esa promesa que Dios les había dado. Desgraciadamente, 10 varones dijeron que no, que era muy difícil. Pero estos 2 varones dijeron, sí se puede. ¿Verdad que sí se puede, hermanos? Sí se puede. Entonces, bueno, entonces vemos aquí la primera característica de este varón, que era un hombre de fe. Era un hombre que dependía de Dios, que confiaba en Dios. Y que, pues, bueno, nosotros podamos aprender de esto. Quiero ir con ustedes ahora a la siguiente característica que está en el Números 32:12. Nos vamos hasta adelantito. Me emociono yo cuando hablo de Josué. Josué capítulo 32:12. Y dice la Biblia de esta manera. Dice, por ejemplo, el 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, vemos, si seguimos leyendo todo Josué, nos vamos a encontrar con muchas cosas, pero aquí yo lo que veo es que dice, murieron muchos varones por causa de precisamente su falta de fe, por falta de su decisión de creer en Dios. Y dice, por ejemplo, dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. O sea, trae consecuencias cuando no crees en Dios, cuando no buscas de Dios, cuando te falta esa fe. Pero dice en el 12, excepto Caleb, acuérdense que hablábamos que ellos dos tenían esa fe muy fuerte en Dios, y dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, dice que me gusta, que fueron perfectos en pos de Jehová. Hermanos, la situación está difícil que vive en nuestro país. Y se acuerdan que la semana pasada compartía yo de Amós 5:4, cuando dice, buscadme y viviréis. Y vemos aquí que este varón fueron perfectos en seguir a Dios, fueron perfectos en buscar a Dios, fueron perfectos en confiar en Dios. Los otros vieron muerte, pero estos dos vieron vida. ¿Por qué? Porque fueron perfectos en Dios. Siempre se consagraron a Dios, se aferraron a Dios. Y entonces, mis hermanos, esta es una característica que me gusta mucho de José también, que fueron perfectos en pos de Dios. Ayer que podíamos platicar con algunos hermanos, doy gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, Dios ha fortalecido la fe de muchos hermanos para poner su mirada en Él, para depender de Él, para seguir los pasos de Jesús. Y eso es lo que me gusta, esta característica de Josué, porque fueron perfectos, se esforzaron de seguir a Dios. Y yo creo que estos tiempos que estamos pasando, Dios está perfeccionando nuestra fe, nuestra convicción en Dios. Así es que me gusta. ¿Y qué tal parece si ponen ustedes ahí su nombre? Rigo, Nayeli, Ricardo, fueron perfectos en pos de su Dios. ¿Sí? Es un reto, hermanos, para ti, para mí. Esforzarnos en seguir a Dios en estos tiempos. Más ahora que no podemos regresar todavía al templo, pues ahí en casa se ha convertido nuestra casa en tabernáculo de Dios, en el templo donde podemos buscar de Dios. Así es que esforcémonos, hermanos. Tengo otra característica de Josué, y ahora sí, sí nos vamos al libro de Josué, capítulo 3. Tengo un poquito de paciencia porque estoy estrenando Biblia y se me pegan las hojas
Y creo que me siento más en confianza así en Zoom que en YouTube porque está bien lejos hasta allá. Bueno, Josué capítulo 3, versículo 5 dice la Biblia. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y luego hay otro pasaje que está en allí mismo en Josué, pero este está en el capítulo, ¿dónde está mi apunte? 8:30. Dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 3:5 dice, él hablando al pueblo, dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, era un hombre que le gustaba la santidad. Era un hombre que buscaba de Dios. Vimos en el 8:30 que él edificó un altar a Dios, o sea, él edificó un altar para tener comunión con Dios. Él edificó un altar para poder tener ese acercamiento con Dios. Y entonces vemos aquí que él le gustaba las cosas espirituales. Le gustaba las cosas de Dios. Le gustaba estar cerca de Dios. Es una característica, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos gusta estar cerca de Dios? Fuimos probados en estos tiempos al estar lejos del templo. Pero edificamos nuestro altar a Dios en nuestra casa. Seguimos santificando nuestras vidas. Y él no solamente él solo quería apartarse para Dios, sino que también él le dijo al pueblo, santificaos. ¿Por qué? Porque en la santidad dice la palabra que mañana hará Dios maravillas entre vosotros. O sea, que cuando nos gustan las cosas de Dios, cuando nos apartamos para Dios, cuando servimos a Dios, cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida, Él hace cosas maravillosas. Aquí Josué lo que tenía de experiencia era que Dios le daba la victoria con los reyes que le declaraban la guerra. Pero tú y yo también tenemos nuestras guerras, nuestras luchas, porque con esta enfermedad, pues a veces no todos tienen la libertad de trabajar, pero Dios no nos ha dejado, hermanos, Dios ha hecho maravillas. No me canso de decirles que en estos días en Oaxaca, gente que no es cristiana nos ha llevado de comer. Y no se diga de los hermanos también, nos han llevado de comer. Pero lo más tremendo, lo más maravilloso es que yo pude experimentar los cuervos de Elías. ¿Sí se acuerdan de Elías cuando estaba deprimido y se fue al desierto? Y llegó a un arroyo y ahí en el arroyo se quedó y dice la palabra que Dios le mandaba cuervos y le mandaba que le llevaban pan y le llevaban carne. Y yo lo he experimentado porque un día llegó un hermano y dijo, hermano, venía montado en su burrito y su sombrero. Y hasta le dije, hermano, parece Sancho Panza. Y me dijo, sí, hermano, se rió y me dio una bolsa y venían tortillas y 3 tamales de elote. Y pues eso sirvió para el desayuno, que era temprano, 7:30 de la mañana. Pero en esa misma mañana, otra hermana me habla y me dice, hermano, venga por sus tortillas. Y voy y me traigo unas tortillas de maíz azul, así calientitas, suavecitas. Pasó unos días y literalmente lo que le pasó a Elías cuando va con la viuda de Sarepta y la viuda lo mantiene. Así me pasó a mí. Hay una viuda de 84 años. Ya van 2 veces que no lleva de comer a la casa. Y me siento mal porque como una viuda viene a mí y me sostiene. Pero cuando tú buscas de Dios,
cuando te apartas para Dios y sirves a Dios, Dios usa, Dios cumple su palabra. Y tengo esa dicha, pues ahora que esa viuda nos ha alimentado. Entonces, definitivamente, apártate para Dios, dice la Biblia, que Él hará maravillas para mañana. Y yo quiero animarlos a que, pues, nos santifiquemos, que nos apartemos para Dios, que lo que hacía Josué iba en pos de Dios. Y que en estos días, que nadie perturbe nuestra fe, sino al contrario, que este tiempo nos ayude a ir en pos de Dios, aunque sea en nuestras casas, porque Dios no habita solamente en templos hechas de mano de hombre, sino en corazones, en vidas. Así es que, mis hermanos, edifiquemos nuestro altar a Dios, santifiquemos nuestra vida. Bueno, vamos más adelante, a otro pasaje que quiero compartir con ustedes. José 5, adelantito, perdón, el 3, vamos a ver otro pasaje de Josué. 5:14 dice la palabra, y déjenme hacer un poquito mis lentes, y dice, fíjense bien lo que dice la Biblia. El versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y si este varón respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué podemos aprender de esta otra característica de Josué en este lugar? Dice la palabra que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué podemos aprender de esta característica que tenía Josué? Era un hombre que alababa a Dios, era un hombre que reverenciaba a Dios, era un hombre que honraba y reconocía a su Dios. Este era el príncipe, dice, que se postró en tierra. O sea, a pesar de que era un líder y era un estratega de guerra, porque era bueno para la batalla, tenía algo, que reconocía a su Dios, que era noble, que era hombre de fe y que era un hombre que reconocía que había alguien más arriba de él, que es su Dios. Y tú y yo podemos postrarnos delante de nuestro Dios, podemos alabar a nuestro Dios. Ahorita que me acuerdo, ya alabaron a Dios, ya adoraron a Dios, porque este hombre dice que se postró en tierra y le adoró. Entonces, él era un hombre que, a pesar de que era un liderazgo, tenía un liderazgo tremendo, y a pesar de que era un hombre de guerra, era ahora sí que era un general de la batalla, hermanos, él era sensible ante la presencia de Dios. Por eso es que él tenía esa característica de que pues, veía a Dios y se postraba, y cuando hacía Dios cosas tremendas en su vida, él se postraba. Así es que algo tenemos que aprender de Josué. Yo me emociono hablando de Josué, porque es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Entonces, así es que, mis hermanos, tenemos que aprender algo de aquí. Entonces, así es que alabemos a Dios, reconozcamos a nuestro Dios, adorémosle, y qué mejor hasta adorarlo en la casa con nuestra familia, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, esa es otra característica de Josué. Y voy llegando a 3 puntos que me gustan mucho. Josué 10:25, vamos adelantito. En Josué 10:25 dice la Biblia de esta manera. Y Josué les dijo,
déjenme leer 24, dice, y cuando les hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel. Por eso quise que llegáramos hasta este momento. Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Acuérdense que al principio del capítulo 1 de Josué, Dios le habla 3 veces a Josué y le dice, por lo tanto, dice, te pido que te esfuerces, ¿y qué dice? Y seas muy valiente. Y algo que tenía Josué, mis hermanos, que era bien valiente. Y yo cuando veo esto en la Biblia digo, Dios, dame de esa característica que el Espíritu de Dios les dio a Josué. Ser valientes. Dice, te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Y aquí, por ejemplo, Josué le dice a su gente, no temáis, ni os atemorecéis, o sea, en una palabra, no tengan miedo. ¿Ser qué? Fuertes y valientes, mis hermanos. Yo mismo a veces reconozco que me falta el valor, la valentía. Pero cuando vas a la palabra y te dice ser fuertes y valientes. Y hoy necesitamos como hijos de Dios ser fuertes y ser valientes. ¿Cuántos valientes tengo aquí enfrente de mí? ¿Sí? ¿Cuántos, dice la Biblia, cuántos fuertes también? ¿Sí? Y mi hermana Marta le hace así, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, cuando Abraham le habló Dios que iba a tener la promesa del hijo, dijo, a mis 80 años, Señor, ¿qué pasó? Pero se fortaleció en el Señor. Y entonces, la ventaja de nosotros como hijos de Dios es que tenemos la fortaleza de Dios. Me gusta Efesios 6:10 cuando dice la palabra, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué? Y en el poder de su fuerza. Ahí está nuestra fortaleza, hermanos, en Dios. Y por eso es que Josué le dice, no temáis ni os atemorecéis, ser fuertes y valientes. A esta palabra de ser fuertes y valientes tiene que tocar lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, porque es una palabra que viene de parte de Dios. Imagínense cuando Dios le habló a José y le dijo, solamente pido que te esfuerces y ¿sabes qué? Muy valientes. Y Dios le estaba hablando a Josué, ahora le está hablando a ti y a mí, que seamos fuertes y valientes, dice, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos. O sea, miren lo que yo hago, dice Dios. ¿Sí? Lo que parece eso es imposible, para mí todo es posible, pero fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que la fortaleza de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Por eso decía yo que yo me emociono a ver de Josué, porque van a ver cómo termina Josué sus días, lleno de vida ante la presencia de Dios. O sea, bien claro Dios cuando dice su palabra y en Amós 5:4, buscadme y viviréis. Pero déjenme citar completamente el versículo de Amós 5:4. Y así dijo Jehová, pero así dijo Jehová a la casa de Israel. ¿Qué le dijo? A ver si se acuerdan. Buscadme y viviréis. Y entonces, si usted y yo buscamos de Dios, Dios nos da vida, Dios nos hace fuertes y valientes, hermanos. Y hoy más que nunca se necesita la valentía, el valor delante de Dios. Así es que sean fuertes y sean valientes. Josué, les dije 10:25. Vamos a Josué 11:15, adelantito. 11:15 dice la Biblia. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo,
Así Moisés lo mandó a Josué. Y esto me gusta. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. En este pasaje, y si usted ve en el contexto, al principio del capítulo 11, varios reyes se habían unido para hacerle la guerra a Josué. Pero como habíamos aprendido desde el principio, que era un hombre de fe, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que dependía mucho de Dios. Aquí vamos a encontrar algo en este versículo 15, que Josué era obediente a Dios, obediente a la palabra, hermanos. Me gusta, dice, y así Josué lo hizo. Así que dice, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Tenemos la Biblia, la palabra más segura. Y en ella está nuestra enseñanza. En ella está, hermano, el que usted y yo obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. Hay cosas a veces que nos cuesta entender y comprender, pero con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, que Dios nos ayude a ser obediente a lo que dice su palabra. Aquí me gusta lo que hizo Josué. Dice, Josué hizo, ¿qué hizo? Sin quitar palabra, dice, de todo lo que Jehová había mandado. Y por eso es que, como él era obediente a Dios, hermano, derrotó a sus enemigos al principio del capítulo 11, porque él había obedecido a Dios. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Reformaim, y hasta el llano de Misma al oriente, hiriéndolos hasta que no dejaran ningún. Entonces, vemos aquí que él era muy obediente a Dios, era un hombre obediente a Dios y a su palabra. Así es que vemos aquí, mis amados hermanos, que el obedecer a Dios, el obedecer su palabra, hay éxito. Al obedecer a Dios, Dios pelea por nosotros. Con razón, Josué es considerado uno de los hombres que más derrotó a sus enemigos. ¿Por qué? Porque dependía de Dios. Y nosotros tenemos nuestras luchas diarias, tenemos nuestros problemas diarios, tenemos, ahora sí que nos acecha la enfermedad o cualquier cosa, pero tenemos la victoria en el Señor porque obedecemos su palabra, creímos en su palabra, sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Así es que Josué tenía esa característica de ser obediente a Dios, de ser obediente a la palabra de Dios. Y yo los animo, hermano, a creer en toda la promesa de la palabra de Dios. Porque Dios nos habla, Dios es el que nos instruye y Dios nos da la estrategia cómo vencer nuestras luchas, nuestros enemigos. Dios nos da. Así es que, hermanos, este varón tenía una característica muy especial: obedecer la palabra. Dice, me gusta que dice que no quitó, sin quitar ninguna palabra de todo lo que Jehová había mandado. Entonces, tal como estaba la palabra, él obedecía y Dios le daba la victoria, la estrategia para vencer sus enemigos. Así es que, bueno, se está acabando lo que yo había preparado, hermanos. Y la otra está en Josué 24:15. ¿Cuántos se saben Josué 24:15, que es uno de los, ¿cómo le diré? Es una palabra muy especial para muchos cristianos. Y por ahí, si está Ricardo, es su pasaje favorito de mi hermano Ricardo Vargas. ¿Sí? Es uno de sus pasajes favoritos. Y dice la palabra de Dios. Este pasaje me llama mucho la atención porque ya cerca de su muerte, ya siendo el anciano de días, ya la edad avanzada, estaba próximo ya a morir, de encontrarse con su Creador, confrontó al pueblo, los reunió y los confrontó.
O sea que él quería dejar un pueblo que realmente dependiera de Dios, que tuviera la convicción en quien habían creído. Dice el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses ajenos quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí está la decisión de él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Digan juntos conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, les decía yo que ya él estaba próximo a morir, ya era anciano, ya su ciclo de vida estaba por terminar, pero él quería dejar una generación que tuviera la convicción y la decisión de seguir al Dios de los ejércitos, al Dios que él adoraba, al Dios que en él confiaba, al Dios que le había hecho maravillas. ¿Y por qué le dijo esto al pueblo? Porque quizás muchos paisanos de él, muchos gente de su pueblo, titubeaba en buscar al Dios vivo y verdadero. O se relajaba. Pues al fin tenemos a Josué, que es un hombre que Dios lo usa. Se relajaban. Y entonces él los veía que algunos como que eran tibios, algunos eran medio relajados, y dijo, pues yo me voy a morir, pero yo quiero que estos se entreguen bien a Dios, que estos tengan la convicción en quien han confiado. Al menos, como diciendo, mientras yo viva, que busquen a Dios. Cuando yo me muera, pues ya no estoy yo aquí para estorbarles, para animarlos. Y entonces él los confronta. ¿A quién iban a seguir? Como les dijo él, a los dioses quienes sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban. Pero él les dijo, la decisión es de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, estamos en un tiempo todavía difícil. Y hoy es cuando tenemos que tomar la decisión de seguir al Dios vivo y verdadero, de confiar en el Dios vivo y verdadero, de servir al Dios vivo y verdadero. Hoy es el tiempo. Y yo les animo, así como hizo Josué a este pueblo, decídanse bien que sigamos al Dios vivo y verdadero. Pero una cosa, dijo él, he decidido yo. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y yo creo que muchos de ustedes tienen la misma decisión, que ustedes y yo amaremos, serviremos, confiaremos y busquemos al Dios vivo y verdadero. Así es, y veo yo aquí pues cómo él confronta al pueblo. Y nosotros somos también confrontados con la palabra porque Josué tenía esa característica, mis hermanos. Así es que no hay para dónde hacerse. Mismo en el tornillo ahí dice, he aquí pongo delante de ti la vida o la muerte. Dice la bendición o la maldición. Y luego dice la palabra, escoge pues la vida para que te vaya bien. Y aquí pues somos seguidores de Jesús. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Así es que todos a decidir que Cristo es nuestro Señor y Salvador, hermanos. Así es que fortalezcanse en el Señor y gracias a Dios que somos sus hijos. ¿Sabe qué? Yo siempre he dicho, prefiero ser su hijo y no pastor, porque como hijo pues me aferro a él de esa manera. Así es que mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Y yo quiero hacer una oración por todos ustedes que están conectados en esta mañana. Viene un pasaje a mi mente, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. Dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y este fue uno de ellos, Josué fue uno de ellos, que era un hombre de fe, que era un hombre de paciencia, y Caleb era otro que también a los 40 años heredó el monte Hebrón. Así es que, mis hermanos, y yo quiero animarlos en esta mañana, que hagamos real al Señor Jesús en nuestras vidas, que Él sea nuestro motivo de vida. Así es que gracias por escucharme, y pues yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. A todos los que están conectados, ya después me informo cuántos están conectados, pero fue un placer poder compartir con ustedes la palabra. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre, gracias por poder compartir tu palabra a mis hermanos. Y permite que esta palabra, Señor, que podamos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y tu palabra está lleno Señor, de ejemplos. Tu palabra está llena de promesas, Padre, para poder seguir adelante. Gracias por la vida de este varón, porque quedó plasmado en la palabra para que nosotros imitemos su fe, su valor, su consagración, su valentía y su decisión, Señor Jesús. Y que cada uno de mis hermanos en esta mañana sea fortalecido por tu palabra, obedeciendo tu palabra, tomando la decisión de serte leal a ti de una manera u otra, Señor Jesús. Bendice cada familia. Bendice, Señor, a mis hermanas. Porque, Padre, algo que he aprendido en estos tiempos es que tus hijas tienen una fe tan especial. Glorifícate la fe de mis hermanas. También, Padre, he visto varones, aunque sean rudos y fuertes, han sido sensibles a tu presencia, a tu palabra, Dios. Bendice cada varón, bendice cada hermana, bendice a su familia. Y en estos tiempos, Dios, haznos fuertes y valientes, y que no seamos temerosos, Dios. Padre, necesitamos esa fe, necesitamos esa confianza en ti en estos días, Padre. Bendice mis hermanos. Y si alguno está enfermo, si alguno se siente desanimado, si alguno, Señor, está siendo confrontado con tu palabra, aviva, Señor, la fe de mis hermanos en medio de los tiempos, Padre, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu de Dios, allí donde están. Tú eres un Dios omnipresente y estás con ellos en esta mañana, en la intimidad de su casa. Señor, allí en su sala, ministra el Espíritu Santo. Señor, nuestra mirada está puesta en ti. Nosotros somos hombres con debilidades y con escaseces, Dios, pero tú eres grande, poderoso, y no hay nadie como tú, Señor. Por lo tanto, Padre, bendice mis hermanos en esta mañana, allí donde están. Tu palabra los consuele, que tu palabra los anime, que tu palabra, Dios, los fortalezca, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por permitirme penetrar de esta manera al seno del hogar de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas, Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre. Fluye en cada corazón, en cada vida, Dios, en esta mañana. Fluye, precioso Dios. Tú eres un Dios omnipresente y un Dios omnipotente. Bendito es tu nombre, Dios, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.